Doctor, voy a presentar su semblanza. El doctor Héctor Díaz Arzola actualmente es experto en logística y operación aduanera. Posee más de 30 años de experiencia en logística y comercio exterior. Es socio y director comercial de AJH Consultores en aduanas, logística y comercio exterior. Director de operaciones en la firma International Market Access and Normativity. Se desempeña como director técnico de la licenciatura en vista aduanal y catedrático a nivel maestría en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. También ha sido miembro de distintos comités en la ANIER, COMSE, Secretaría de Economía y también en la Dirección General de Normas. Imparte cursos de capacitación de temas relacionados con la logística y aduanas. También es autor del libro La logística funcional en el comercio internacional y coautor del libro llamado El TMEC comentado. Pues ahora sí les damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor Máximo, bienvenido. Qué gusto tenerlo también. Saludos a todos los que se siguen Gracias. conectando. Buenas tardes. Y Hola les doctor, buenas recordamos, tardes. sí, bienvenido, doctor. Les recordamos a todos que pueden poner sus preguntas a través del chat y al final tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Ahora sí, doctor Héctor, le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctora Lupita. Vamos a comenzar. Un gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia para hablar de este tema tan interesante y tan apasionante. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, Ya vemos muy su bien. pantalla también. Así es. Bueno, pues ya hizo favor de presentar el libro. Ahora estamos trabajando en el libro de Incoterms. Andamos ya muy avanzados. Próximamente lo vamos ya a anunciar, a presentar. Ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ya vemos que hice Incoterms 2020. Es correcto. Bueno, empezando con la logística, que podríamos mencionarlo y definirlo en el libro que compartimos, el que mencionaba en la presentación, se define de esta manera, lo defino de esta manera como una disciplina en la que a través de la realización de diferentes actividades o procesos se va a llevar a cabo el movimiento de bienes o servicios desde un punto de origen hasta un punto de destino, de la manera más eficaz y eficiente, y con el objetivo principal de lograr la satisfacción del cliente. Eficacia y eficiencia son sin duda los principales retos que cumplen o que tienen las empresas para lograr colocar los productos. Precisamente la eficacia está relacionada con la parte de el tiempo, el momento, ¿no? Cuando un consumidor tiene un gusto por satisfacer o una necesidad por cubrir, el hecho de que la empresa logre colocar ese producto en el punto de venta, en el anaquel, para que este consumidor tome el producto es el primer reto, ¿no? Las personas somos muy fieles a los productos que nos hacen sentir bien. Un perfume, el sabor de un producto, alguna prenda de vestir. Difícilmente cambiamos esos productos que regularmente ya tenemos la experiencia. El problema está justo cuando no se encuentran en el anaquel. Entonces ahí estamos hablando de un riesgo importante porque pues el consumidor tendrá que voltear al resto de los puntos a ver si encuentra algún otro producto que pueda sustituir esa necesidad que no estoy encontrando en el producto que habitualmente consumo. Y si ese producto sustituto logra cubrir esa satisfacción o mejorar la satisfacción que me genera el producto que regularmente consumo, pues ya, ese cliente ya se perdió. Y por eso se vuelve muy importante mantener el producto presente en el anaquel y eso tiene que ver con la eficacia. Pero además de la eficacia, la eficiencia es la otra condicionante que tiene que ver justo con los costos, con los gastos operativos, el costo que vamos a nosotros a tener que cubrir
para lograr colocar ese producto en el punto de venta, considerando ya el margen de utilidad que se pretende tener. Si no logramos consolidar esta eficacia y eficiencia, pues obviamente los productos se van a encarecer, se va a encarecer nuestro costo de producción y la rentabilidad se puede ir entre las manos. Sin duda, el invento del contenedor fue un invento considerado el de los más importantes de la humanidad debido a que gracias al contenedor, en combinación con la logística, han hecho que el comercio internacional sea el principal motor de las economías del mundo. Claro, con algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos el comercio internacional ha sido el principal elemento. Sabemos que se está pasando por situaciones interesantes, cambios disruptivos importantes que van a traer una reconfiguración. Sin embargo, hasta hoy todavía el comercio internacional se ha vuelto la parte más importante en lo que son las economías del mundo. Esta logística tiene factores que nos van a condicionar el resultado. El lograr estos retos estará en medida, se logrará en medida de cómo identifiquemos estos factores y cómo reaccionamos ante ellos. Algunos de ellos son controlables a través de la implementación de procedimientos y procesos, indicadores de desempeño, podemos lograr el control de estos elementos que forman parte del proceso logístico y que se tienen que identificar plenamente. Partiendo desde la parte más alta de la organización, la dirección de la empresa debe de ser muy clara en cuál es la política o la estrategia logística que se va a llevar a cabo. Es muy importante tener esa claridad y que desde la parte más alta se dé esa claridad. Pues tenemos un ejemplo en una empresa muy importante mexicana, exitosa, en la empresa Bimbo, que más allá de dedicarse a vender pan, es una empresa que tiene claridad en su logística y maneja toda su cadena desde la producción de los bienes, de los productos, el control de calidad y la distribución hacia los diferentes canales de venta. Esta empresa tiene claridad en ese sentido porque es la que se encarga de llevar a cabo todo ese proceso. Más allá de ser una empresa que vende pan, les digo, pues es una empresa que maneja una empresa de logística. Por otro lado, otro factor importante es la relación entre departamentos. Aquí a veces las empresas o incluso las mismas áreas tienen como sus propios procedimientos, políticas, y de pronto no se involucran o no conocen la importancia que tienen las otras áreas. Aquí debe haber una empatía y un entendimiento pleno. Por ejemplo, el área de finanzas es la más común, ¿no? Maneja políticas de pago de 60, 90 días. Sin embargo, pues en la logística tenemos clientes que no, proveedores que no nos dan crédito y que tenemos que pagar de inmediato el servicio. Por ejemplo, cuando tenemos que pagar los impuestos de importación, pues obviamente la autoridad no nos va a financiar, no tenemos crédito para pagar los impuestos, entonces debe haber cierta flexibilidad. Esa es la parte importante y el entendimiento que deben de tener las áreas que finalmente todas están involucradas en el proceso logístico. El manejo de inventarios, el control de los transportes, la programación, la distribución de los almacenes, el movimiento de materiales, todas estas actividades, todos estos elementos que forman parte de la logística, como les comentaba, son controlables completamente y se pueden administrar a través de la implementación de estos procedimientos, procesos y sobre todo los indicadores de desempeño, los famosos KPIs, que nos pueden ayudar a identificar cuáles son las áreas de oportunidad, cómo las podemos mejorar, qué podemos hacer para optimizar los recursos y la operación. Estos factores nos hacen entender que la logística, más allá de un proceso, es un elemento biológico que está en constante movimiento y que obviamente necesita ser administrado de una manera muy, muy cercana y muy disciplinada,
Por eso es que al principio en el libro se menciona como una disciplina. Los factores que no se pueden controlar y que se encuentran dentro de la empresa son el producto, el canal de distribución y el precio de venta. Estos definitivamente son controlados el, por el consumidor, por el mercado. El consumidor es el que decide qué producto va a comprar, qué precio está dispuesto a pagar por él y sobre qué canal de distribución lo puede localizar. Aquí es importante destacar que sin importar el, que el producto sea muy bueno, a final de cuentas, si al consumidor final no le llena el ojo, pues prácticamente el producto se va a quedar ahí, ¿no? Aquí podemos hablar de ejemplos, múltiples ejemplos de productos que han sido muy exitosos, aunque no se veían como que fueran a tener éxito. Sin embargo, pues a través de la aplicación y de los estudios situacionales, es como la área de mercadotecnia puede determinar o suponer que tal o cual presentación, que tal o cual producto le puede gustar al cliente, pero solo son especulaciones. Finalmente, ya cuando el consumidor tiene el contacto con el producto, es cuando realmente se identifica y obviamente se determina si está dispuesto a consumir ese producto en esa presentación, si está dispuesto a pagar ese precio que se le está imponiendo y de incluso de ir a buscarlo a ese canal de distribución. Hoy por hoy hemos identificado con las ventas en línea un gran reto para las empresas que tienen sus principales ventas en el mercado retail, en las tiendas establecidas, ya que estas tiendas en línea o estas ventas en línea, pues los han dejado a veces fuera de competencia por precios o por incluso eficiencia, ¿no? El famoso just in time podría ser un factor muy importante en este sentido, en ese canal, y hasta la fecha pues ha logrado ganar una gran cantidad de consumidores. A partir de la pandemia, estas ventas en línea se incrementaron en nuestro país, aunque ya había una proyección de que iban a crecer de manera discreta. De pronto la pandemia y estos cambios disruptivos provocaron que los consumidores se familiarizaran más con este tipo de plataformas y obviamente pues pusieron en riesgo a los mercados, a las tiendas retail. Ahora bien, en los factores externos que se encuentran fuera de la empresa y que estamos hablando justo del entorno donde se va a realizar toda esta logística, encontramos en México una gran cantidad de retos, ¿no? Lo vimos ayer justamente con todo este problema que se presentó. Hoy en día tenemos alertas y bloqueos y cosas que pasan en nuestro país de manera frecuente, lamentablemente, por el tema de la inseguridad. El entorno político y social de nuestro país es desafiante para las empresas y tienen que estar buscando medidas, alternativas, cuestiones, cómo resolver este problema. Y aquí es muy importante eso, ¿no? Las personas que estamos metidas en la logística necesitamos estar enterados de cuáles son las cosas, qué cosas están pasando, cuál es la mejor opción, cuál es mi plan B, cuál es mi plan C, no quedarnos con un solo plan, porque si no, pues empezamos a recibir el impacto y a ser afectados gravemente. En este sentido, les puedo platicar una empresa que se dedica a vender aceites de automóviles, cambió su estrategia, decidió eliminar los rótulos en sus autos, en sus vehículos de distribución, en las camionetas en las que hacían la distribución, precisamente para persuadir a los ladrones, ¿no? Para que no llamaran la atención esos rótulos, porque prácticamente el aceite para autos es un producto muy robable y muy vendible, lamentablemente. Y pues obviamente estas empresas empezaron a utilizar eh, camionetas con los rótulos de frutas y verduras y de esa manera, de alguna manera, controlaban o prácticamente persuadían a los ladrones.
El entorno climático también ha venido a desafiar a nuestro país y a el mundo completo, ¿no? Sabemos cómo se está presentando las situaciones, el entorno económico, el tipo de cambio, muchos factores que van a estar ahí y que nosotros debemos de identificar cómo nos están impactando o cómo puedo sacar provecho de ellos. Y esto es algo muy importante que debemos de estar monitoreando constantemente, todos estos factores que van a condicionar el resultado de la logística y entender que no podemos ser inflexibles ante esto, ¿no? La logística requiere de mucha flexibilidad, pero también de procedimientos y estándares bien definidos precisamente para evitar pérdidas importantes. Ahora bien, entrando de lleno a los Incoterms, términos internacionales de comercio, que están relacionados en su mayoría en todo lo que es el proceso logístico, desde lo que es el producto, la entrega, la distribución, el tránsito internacional, todo tiene que ver con el proceso logístico, todo tiene que ver o está relacionado para el tema de los Incoterms. ¿De qué manera? Haciendo una pequeña reflexión, me regreso a la parte de el comercio internacional que les comentaba yo al principio. Este es uno de los factores dinamizadores del crecimiento económico de los países. El intercambio de productos permite que la especialización productiva genere un cierto bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Y el comercio consigue que bienes que se fabrican de manera más eficiente o con costos comparativamente menores, se puede acceder a ellos. Ahora, con todas estas medidas se ha logrado que el nivel de vida de millones de personas haya mejorado constantemente, atendiendo a la política a la teoría del padre del comercio internacional, Adam Smith, que decía que la riqueza de un país no se va a medir por la cantidad de oro que pudiese tener en sus reservas, sino por la calidad de vida que tienen las personas que habitan ese país, gracias a poder acceder a los bienes que se producen en diferentes partes del mundo. Muy bien. Sin embargo, esto no siempre ha sido tan fluido, ¿no? Había cierta desconfianza entre vendedor y comprador precisamente por el punto de la logística. En este sentido, la logística, los riesgos que se pudiesen presentar, ponían en un predicamento a las empresas y por eso es que no se podían poner de acuerdo entre lo que era básicamente el tema del riesgo. Entonces el vendedor decía, ¿sabes qué? Pues yo ya te mandé el producto, ya, yo ya te lo embarqué, ya es tu problema. Y el comprador decía, oye, pues yo no he recibido nada. Y no se ponían de acuerdo. Entonces, esto, cuando se presentaba un siniestro, alguna situación indeseable, que el riesgo siempre está ahí latente, decimos en el libro una frase muy importante que la única constante de la logística es la inconstancia. Y precisamente en el tema del riesgo, pues es donde más debemos de tomar consideración. Entonces el vendedor decía, yo ya te lo embarqué, el comprador decía, yo no he recibido nada y pues no se ponían de acuerdo, ¿no? Cuando se presentaba un siniestro, entonces ninguno de los dos asumía responsabilidad y con eso prácticamente terminaban en pleitos, en juicios costosos y dolorosos, perdiendo el embarque, perdiendo a un proveedor confiable que nos entregaba un producto de buena calidad y de manera constante y puntual, perdiendo un comprador constante que cada 3 meses nos hacía pedido, o sea, por todos lados terminaban perdiendo. Entonces, aquí un grupo de mercaderes franceses creó la Cámara de Comercio Internacional en el año de 1919. Justamente, estos señores se hacían llamar los mercaderes de la paz y precisamente lo que decían era que buscaban
enfrentar y resolver uno de los problemas más graves de la humanidad, que tiene que ver con esta imagen que a lo mejor muchos no identifican y otros sí, es la Torre de Babel, en donde se crean los idiomas, las razas, el principio de las divisiones o la falta de entendimiento entre las personas. ¿Por qué? Por vestigios de Dios. Pero bueno, ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que busca la Cámara de Comercio Internacional? Tener un lenguaje universal, proveer de servicios diversos a las empresas para que fomenten el comercio internacional, el intercambio comercial entre empresas de diferentes países a través de las siguientes o haciendo uso de las siguientes herramientas, como por ejemplo la Corte Internacional de Arbitraje, que ofrece servicios de resolución de controversias para aquellas personas o empresas que estén pasando por alguna cuestión, dice la Cámara de Comercio. A ver, no tenemos que llegar a juicios costosos y dolorosos. Podemos, a través de un arbitraje, llegar a un punto medio donde eh, así como sabemos que en los negocios siempre es ganar, ganar, bueno, cuando toque perder, sepamos y aprendamos al perder, perder. Cada quien asume su responsabilidad, cada quien se lleva su golpe y continuamos con el negocio. Aquí lo más importante, lo que se busca en los arbitrajes, es resolver una problemática, una diferencia de manera amistosa con el objetivo principal de no perder el negocio, no perder lo más importante, porque seguramente con las siguientes compras y ventas seguramente nos vamos a recuperar. Podemos resolver el problema asumiendo cada quien la parte de responsabilidad que le toca y listo, ¿no? También la Cámara de Comercio tiene el Instituto de Derecho Mercantil Internacional que se encarga de la formación y el intercambio de conocimientos y experiencias en todo lo que tiene que ver con arbitraje, derecho mercantil internacional. ¿Para qué? Para crear un aprendizaje mutuo en donde las personas y sus experiencias, dependiendo de los territorios geográficos, puedan compartir sus vivencias, cómo resolvieron problemáticas, y eso puede servir mucho para poder, como dicen por ahí, aprender en cabeza ajena. También la Federación Mundial de Cámaras, que es la red mundial más grande de cámaras de comercio, que se encarga de manejar lo que es el carnet IATA. Esta es importante pertenecer a las cámaras porque con esto se da una validación importante. Miren, ahorita con todos los temas de los cambios en la ley aduanera, una de las formas como estamos a través de la agencia aduanal validando que una empresa, pues es una empresa seria, es si pertenece a alguna cámara. Si pertenece a alguna cámara, quiere decir que ya fue validado previamente por un tercero, por una cámara de las que hay en nuestro país, y eso nos ayuda mucho para tener un poco de certidumbre. Entonces, es importante esta parte. Servicios de prevención de delitos comerciales, en donde luchan contra la piratería, el fraude financiero y las falsificaciones, entre otros. Y finalmente también cuenta con su propia editorial, donde se van a proveer de información diversa, entre ellas, obviamente, el libro de los 5 terms. Este libro que pues se publica cada 10 años y que trae consigo pues todas las reglas y las condicionantes, recomendaciones que hace la Cámara de Comercio Internacional para el uso en los contratos comerciales. Ok, vamos a pasar ahora a ver las definiciones y los aspectos generales. Les quiero comentar que precisamente la Cámara de Comercio Internacional, en esta versión que es la más reciente, bueno, la última versión que salió, eh, la Cámara de Comercio no hizo grandes cambios de forma, sí hizo muchos cambios de fondo, pero no muchos de forma. Es decir, que se dio cuenta que muchas veces se presentaban arbitrajes por falta de conocimiento de las reglas, más que por alguna cuestión de no querer hacerse responsable, era porque o se utilizaban incorrectamente los términos o se interpretaban de manera incorrecta. Y entonces lo que hizo la Cámara de Comercio en esta versión fue precisamente puntualizar
cuáles son los alcances que tiene y además, cosa muy importante, de qué no se ocupan las reglas. Precisamente de qué no se ocupan las reglas, ese es el punto más importante. Veamos aquí algunos de los temas. Como les comentaba, términos internacionales de comercio, por sus siglas en inglés, International Commercial Terms, publicados por primera ocasión en el año de 1936, hasta la fecha modificados en 8 ocasiones, a partir de 1980, cuando son reconocidos por la Convención de Viena para plasmarlos en los contratos internacionales de compraventa, se crea una regla no escrita donde cada 10 años se actualizan las reglas, esto con el fin de dar mayor claridad y de considerar las actualizaciones relacionadas con las nuevas formas de hacer negocio, con los nuevos medios de transporte, con los avances tecnológicos y comerciales que se van dando. ¿Para qué nos sirven estas reglas? Para simplificar el desarrollo de las transacciones comerciales internacionales, creando un lenguaje común en la negociación internacional y de esta manera aumentar la seguridad jurídica con el fin de evitar litigios, malos entendidos y procesos costosos y dolorosos. Estos son los términos que se encuentran vigentes en la versión 2020. El único cambio de forma fue que desaparecieron DAT, Delivery Terminal, para dar entrada a DPU. El alcance es exactamente el mismo. El punto aquí es que lo que buscó la Cámara de Comercio Internacional fue dar mayor énfasis en la diferencia entre DAP y el término DAT, ahora DPU. En el caso de DAT, de Libera Terminal, tenía una problemática porque las personas interpretaban esa terminal como una terminal, ¿no? Y eso limitaba la entrega, una terminal aérea, una terminal portuaria o una terminal ferroviaria. Se sustituye la T de terminal por place, la P de place, un lugar. Y entonces, dice la Cámara de Comercio, ¿qué fue lo que hicimos con esto? Dar mayor flexibilidad a este Incoterm, quitar la limitante de una terminal para poner un place, un lugar, y establecer que se puede entregar en cualquier lugar. Puede ser en una terminal, puede ser en una bodega, puede ser en las instalaciones de la aduana, puede ser incluso sobre la carretera. El chiste es que se pongan de acuerdo entre vendedor y comprador y el lugar queda completamente abierto. Ahora bien, entendiendo que el principal punto de riesgo es la carga y la descarga por el tema del factor humano, la Cámara de Comercio Internacional decidió también puntualizar el tema de la descarga como una de las responsabilidades del vendedor en el caso de DPU, a diferencia de DAP, que tiene el mismo alcance de Delivered Place en algún lugar, pero sin la descarga incluida. Entonces, DPU obliga al vendedor a entregar en algún lugar, cualquiera que este sea, que se pongan de acuerdo ambas partes, incluyendo la descarga. Es decir, el vendedor tiene que descargar la mercancía. En el caso de DAP, la entrega va a ser en cualquier lugar, pero la descarga tendrá que ser por cuenta y cargo y riesgo del comprador. Ese es el cambio de forma más que de fondo. En el caso de los cambios de fondo, lo que les decía, el libro viene con notas explicativas que orientan a los usuarios para decir, oye, dependiendo de tu configuración logística, es que tú debes de seleccionar un Incoterm. Aquí vemos algunos puntos que se mencionan en el listado de qué es lo que hacen las reglas Incoterm. Dice, explican un conjunto de 11 términos comerciales comúnmente utilizados por medio de 3 letras que son utilizadas en los contratos de compraventa de las mercancías, en donde se definen las obligaciones, es decir, quién se ocupa de qué, entre vendedor y comprador, quién organiza el transporte, quién contrata el seguro de la mercancía, quién consigue los documentos y licencias de importación o de exportación. El riesgo.
Aquí quiero dejar bien claro el punto. En el, en los Incoterms, el principal punto que debemos de cuidar es el del riesgo. ¿Por qué? Porque en el caso de los costos, ya sea finalmente el que va a pagar todos los costos es el comprador. Sin embargo, dependiendo del Incoterm, se lo tendría que pagar a su proveedor, al mismo que le vendió los productos, que está obligado a entregárselo hasta un determinado punto, o a un tercero especialista en logística o transportista, etcétera, que estaría pagándole por sus servicios de transportación de las mercancías. La diferencia es el riesgo. Ahí es donde sí se tiene que delimitar quién, hasta dónde es responsable el vendedor y hasta dónde o en dónde comienza la responsabilidad. Es decir, cualquier cosa que le pase a la mercancía a partir de este punto es responsabilidad del comprador. Ese es el punto importante. Estos temas de quién, obligaciones, riesgo y costos están delimitados por 10 artículos para el vendedor y 10 para el comprador. Básicamente, aquí sí hay un cambio importante de fondo, como les decía. En la versión del lado derecho es la versión 2020, donde habla de obligaciones generales, entrega, recepción, transmisión de riesgos, transportes seguros, documentos de entrega, despacho de exportación y de importación, comprobación de empaque y marcado y el reparto de costos y las notificaciones. Anteriormente se hablaba de licencias, autorizaciones, acreditaciones. Esto realmente no tiene relevancia porque quien tiene que asumir y contratar esa licencia es el comprador. El vendedor no tiene esa injerencia. Entonces, aquí se hicieron cambios importantes, se le dio más claridad a los usuarios, precisamente para que vieran y se enfocaran principalmente en las obligaciones, en la entrega y sobre todo en la transmisión de los riesgos. Sin embargo, la Cámara de Comercio decidió también destacar de qué no se ocupan las reglas Incoterms. Dice, si existe o no un contrato de compraventa, si las especificaciones de la mercancía vendida, en el punto número 1, la Cámara de Comercio Internacional recomienda e insiste que sí debe tener un contrato de compraventa donde se consideren todas las cuestiones que pudiesen presentarse. Sin embargo, no te puede obligar al que tengas un contrato. Regularmente, muchas personas hacemos una orden de compra y resumimos el servicio así erróneamente, la Cámara de Comercio recomienda, pero no te obliga a tener un contrato de compraventa. Tampoco tienen alcance en las especificaciones de la mercancía vendida. Aquí es muy importante que se detalle de la mejor manera o de la manera más clara estas especificaciones. Imagínense que compramos un contenedor de calzado para mujer, pero no decidimos o no indicamos especificaciones, no le decimos al proveedor, oye, me tienes que mandar de la talla 2,5 a la 6, de tal y tal, y resulta que ellos te mandan de la 6 a la 10 porque pues, nunca recibió una instrucción de tu parte. Imagínense calzado de talla 6 a la 10 para mujer en colores rosa, lila y amarillo. Para el mercado mexicano de esa talla va a ser muy difícil colocar esos productos. Entonces se vuelve muy importante y lo resalta la Cámara de Comercio. En ninguna regla Incoterm se tiene un alcance en las especificaciones de la mercancía. Tampoco en el momento, lugar, método, divisa de pago del precio de la mercancía, ni en los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento del contrato de compraventa, ni de las consecuencias de demoras y otros incumplimientos en la ejecución de obligaciones contractuales, la prohibición para exportar o importar, los derechos de propiedad intelectual y lo más importante, ninguna regla se ocupa de la transmisión de la propiedad, título o posesión de la mercancía vendida. Regularmente esto se da cuando se termina de pagar la mercancía, pero cuando tenemos esquemas de crédito, se debe plasmar en el contrato de compraventa porque ninguna regla va a tener injerencia en ese punto. ¿Cuáles son los puntos importantes?
se ha hecho más hincapié en la introducción de la toma de la elección correcta a través de las notas de explicativas. Se explica más claramente la demarcación y conexión que existe entre el contrato de compraventa y los contratos accesorios y se actualizan las notas que ahora son notas explicativas. Aquí voy a pasar a la siguiente. Ya por tiempo me voy a ir un poquito más rápido. La Cámara de Comercio Internacional menciona insistentemente que el término ex-works no debe ser utilizado en operaciones internacionales. Esto ha generado mucha confusión, pero la claridad trató la Cámara de Comercio de dar mucha claridad en este sentido. Ex-works. Ex-works es un término donde el vendedor tiene muy limitada su responsabilidad. Solo tiene que poner a disposición del comprador el producto sin asumir la responsabilidad ni siquiera de la maniobra de carga al primer transporte. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional recomienda que si no puedes tú controlar la maniobra de carga en el transporte, entonces no sería ex-works el término que vas a utilizar o que deberías utilizar. El término correcto es FCA. ¿Qué sucede? En las prácticas, la realidad es que siempre cuando nosotros contratamos un servicio door to door de la naviera, prácticamente asumimos que es un ex-works y no es así por el tema de la maniobra de carga. Sí, la naviera lleva el contenedor a la instalación del vendedor, pero no se hace cargo de la maniobra de carga. Quien lo hace realmente es el vendedor. El vendedor dice, bueno, pues yo le voy a dar un servicio con valor agregado, se va a quedar contento, no tengo problema por asumir ese costo, lo voy a hacer. Y sin duda, en el 98% de los casos, no pasa nada, todos contentos. El vendedor hizo un servicio con valor agregado, el comprador se ahorró unos dólares en la maniobra de carga y todos felices. Pero cuando pasa algo, entonces ahí vienen los problemas porque el vendedor es el primero en desmarcarse diciendo, oye, ¿sabes qué? El Incoterms, claro, ahí dice que yo no me hago responsable de la maniobra de carga. Ok, yo asumí el costo, pero no tengo por qué asumir el riesgo. Y es tu problema, o sea, te lo puedo reparar, te puedo reparar. Imagínense que es una maquinaria de alto valor que se le cayó al montacarguista y que llegó a su destino. Sí, se me cayó, pero pues ya sabes, el riesgo es tuyo. Y entonces te puedo arreglar la máquina, pero tienes que pagar los viáticos del técnico y las refacciones que haya que cambiar. Este es el problema. En pocos casos, pero se presentan situaciones de disputas precisamente por este punto. Entonces, insiste la Cámara de Comercio Internacional, debemos de evitar utilizar ex-works en operaciones comerciales internacionales. Solo sirve para operaciones domésticas donde tú puedes enviar a tus chicos y ellos se hagan cargo de la maniobra de carga. Entonces todos le cuestionamos, ¿y por qué entonces lo dejas en los Incoterms? Si es para doméstico, pues quítalo de los Incoterms. ¿Qué fue lo que hizo la Cámara de Comercio Internacional? Modificó el alcance de las reglas y ahora la portada dice reglas para el uso en el comercio doméstico e internacional. Si ese es tu problema, ok. Entonces ahora las reglas no nada más alcanzan internacional, sino también nacional. Punto. Ahora bien, el uso de FOB en carga contenerizada. Dice la Cámara de Comercio Internacional, no puedes utilizar FOB en carga contenerizada porque FOB es un término que se utiliza solo para carga marítima. El contenedor, a pesar de que se le llama contenedor marítimo, maneja lo que se conoce como transporte multimodal. ¿Por qué? Porque tiene la flexibilidad para cargarlo en la plataforma de un camión, en la góndola de un tren y en la borda del buque. Esto trajo consigo que tuviéramos ahora 11 Incoterms. El Incoterm FOB se creó desde 1800. Antes de que se conociera que se iba a inventar el contenedor, ya existía el término FOB y la Cámara de Comercio insiste en que FOB se utiliza para carga suelta. Toda aquella carga marítima que no va a ser contenerizada se maneja como FOB. En el caso de la carga contenerizada que no es marítimo, sería multimodal,
es FCA el término correcto a utilizar. Y finalmente aquí vemos un escenario muy devastador en donde si utilizamos el grupo C como comprador, hay un rompimiento de la lógica que se debe de comprender y que la Cámara de Comercio insiste en que las personas lo tengan claro, que los compradores y vendedores lo tengan claro, porque a pesar de que el vendedor se encarga de pagar el flete marítimo, incluso hasta el seguro, en realidad quien asume la responsabilidad y el riesgo es el comprador. Entonces, se vuelve muy importante tener un entendimiento en esto porque es de los más complejos, porque rompe la lógica, ¿no? Si yo como comprador pensaría que si él, mi vendedor, está contratando el transporte, está decidiendo por qué ruta se va a ir, pues él tendría que asumir el riesgo. Sin embargo, no es así. Si tú quieres que él asuma el riesgo, entonces te tienes que ir a un D, a un Incoterm del grupo D y no al del grupo C. Finalmente, esta es la estructura de los cinco terms, ya se nos acabó el tiempo. Ex-works es el único término en donde el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en el propio local del vendedor sin asumir ninguna responsabilidad. Ojo, insisto, este Incoterm recomendado por la Cámara de Comercio Internacional no debe ser utilizado en operaciones comerciales internacionales. Esa es la recomendación. El grupo F, que son tres, FCA, FAS y FOB, dos marítimos, uno para cualquier medio de transporte. El vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. En el grupo C, CFR, CIF, CPT y CIP, dos marítimos y dos para cualquier medio de transporte. El vendedor contrata el transporte, pero no asume riesgos de pérdida o daño de la mercancía ni costos adicionales después de la carga y despacho. Y finalmente el grupo D, que son tres, el vendedor soporta todos los gastos y todos los riesgos necesarios para llevar la mercancía hasta el país de destino. Disculpen el acelerador que nos diera el tiempo. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Sí tenemos por aquí algunas preguntas, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Eh, Pregunta Francisco, ¿cuál es la diferencia práctica entre los términos Ex-Works y FCA, instalación del proveedor? La diferencia sería, yo contrato un door to door con la naviera, ¿no? Entonces la naviera va a posicionar el contenedor para que el vendedor lo cargue. La diferencia está en que en el FCA, que aplica para todo medio de transporte, el vendedor está obligado a llevar a cabo la maniobra de carga y está obligado a llevar el despacho de exportación. A diferencia de Ex-Works, donde el vendedor no tiene responsabilidad en el despacho de exportación y no tiene obligación de subirle, de cargar la mercancía al transporte. Muy bien. Eh, También nos pregunta qué efectos tiene en el despacho aduanal el utilizar un Incoterm, porque comenta que en Estados Unidos casi siempre le ponen FOB en la mayoría de los embarques terrestres que vienen con destino a México, Ujú. pero si en realidad son otro Incoterm, se consideraría como un dato inexacto y que sea Es multable. correcto, puede tener una multa o un cuestionamiento de parte de la autoridad. Sí debe revisar el término porque no podría utilizar FOB porque es exclusivamente para tráfico marítimo. Ok, muy bien. Otra pregunta rápida aquí. Eh, Comenta Israel, ¿qué nos puede decir de los rafts? Son reglamentaciones que se utilizaban antes de los cinco terms, pero están configuradas para el comercio en Estados Unidos. Dejaron de ser reconocidas para los contratos de compraventa, sin embargo, todavía algunas empresas los utilizan. Ujú. Bien. Y también nos pregunta Aldo si en el caso de una factura incorrecta nos genera costo por almacenaje o demoras, si debería ser cubierto por el proveedor o negociado en el contrato.
El Incoterm nos puede decir si es un D, seguramente sí el vendedor lo tendría que asumir toda la responsabilidad. Si es un F, tendría que ser el comprador el que asume el riesgo o el costo, perdón. Y por aquí tenemos una última pregunta de Marisol que dice qué se puede hacer, porque son varias que preguntan sobre Ujú. precisamente el FOB. ¿Qué se puede hacer si el proveedor no quiere cambiar el Incoterm? Bueno, la recomendación sería, estamos comprándole, somos el cliente y tendríamos que exigirle que lo haga correctamente y principalmente hacerle saber que el hecho de declarar incorrectamente el Incoterm ahora es un campo multable y puede causarnos problemas al momento del despacho por parte de las autoridades aduaneras. Que le Y las pongan multas en el están muy bien contrato, ¿no? importantes. Sí, en Que el le pongan en contrato, el contrato que van correcto. a correr con ese riesgo si no lo cambian, yo digo. Muy bien. Eh, ok, ya, última pregunta. Nos comenta Fernando, ¿cuál es la forma correcta de indicar el Incoterm utilizado dentro de la factura en cuanto a su declaración? Muy bien. La recomendación, debido a que la Cámara de Comercio Internacional menciona que los Incoterms no caducan y siguen vigentes las versiones de años anteriores, la recomendación es hacer mención tanto del Incoterm como de la versión de la que se está hablando, para preferible obviar a que nos cuestionen. Muy bien, y nos pregunta Araceli si en operaciones virtuales no está obligado a declarar Incoterm y Si cómo no se hay una justifica. venta, una compraventa, no está obligado a declarar. Ok, muy bien. Entonces, ahí están las respuestas. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Que el maestro Héctor, que está por aquí en la audiencia, no se pudo conectar, pero nos dice que los Incoterm no son traje a fuerza, pero son necesarios considerar las posibles consecuencias de cambios. Y fíjate que no se consideran obligatorios, son recomendaciones que hace la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, la ley aduanera y el anexo 22, donde dice el instructivo llenado al pedimento, nos exige declarar un Incoterm y ahí se contrapone, ¿no? Pero sí, cuando se plasma en el contrato de compraventa ya se vuelven obligaciones. Muy bien, muchas gracias a todos por sus preguntas. Gracias, doctor. Y le vamos a ceder el micrófono al doctor Máximo. Gracias. Doctor Héctor Díaz, felicidades, una buena charla, muy didáctica, creo que aleccionadora. Yo quisiera, tengo una duda que estoy seguro usted me va a resolver. Y ya más o menos lo planteó usted. Eh, Hasta hace algunos años, Estados Unidos, no obstante los 10 años, los 6 años que ya llevan estos sin contar, seguía utilizando los de él y sobre todo el FOB. Yo no sé si la pregunta anterior en que alguien dijo que en Estados Unidos el que se utiliza es el FOB, se estaría refiriendo a el Incoterm norteamericano exclusivamente, no al internacional. ¿Qué me podría decir usted sobre eso? Perdón, doctor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor, para entenderla Sí, bien? con mucho gusto. Los Estados Unidos aplicaban su sin contar y fundamentalmente el FOB, Fear and War. Ujú. Desde hace 6 años tenemos desde luego uno de los 1932 que nacieron y 52 y luego cada 10 años todo lo que ha hecho la Cámara Internacional de Comercio, hasta el de 20 que tienen ya 6 años. Pero hubo una pregunta que le hicieron que por qué los Estados Unidos utiliza mucho el concepto FOB para recibir sus mercancías y para enviar sus mercancías.
Mi pregunta es, ¿no se referirá a que los Estados Unidos todavía utilizan el propio concepto FOB y no el internacional? Esa es mi pregunta. Es correcto, doctor Máximo. Muy buena pregunta. Está relacionado con los RAPs, las reglamentaciones que manejan ellos. Es por eso que hay una como confusión muchas veces presentada precisamente por el término que se está manejando y obviamente Estados Unidos sigue resistiéndose con el tema de los cinco terms. Aquí el punto está en que nosotros estamos alineados con esa parte como todos los demás países y entonces ahí se vuelve un punto de inflexión donde, como comentaban hace rato, si no se quiere cambiar, ¿cuál es el problema, verdad? Sí hay problema porque ahora la aduana pues está cuestionándonos el Incoterm y ellos obviamente se basan en los Incoterms aplicables que serían los de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Cómo se corrige? A través de una carta aclaratoria, pero la recomendación es que sí se plasme, como decía la doctora Guadalupe, en el contrato para poder alinear el punto. Claro, y creo que usted acertadamente dice, doctor Díaz, creo que también sería bueno dejar expresamente quienes utilicen el FOB que se están refiriendo al de la Cámara Internacional de Ujú. Comercio, al FOB Correcto. internacional para puntualizarlo muy claramente, ¿verdad? Muchas Es gracias correcto. por su plática extraordinaria, lo felicito y de veras creo que ha sido un muy buen conocimiento el que nos ha impartido usted el día de hoy. Felicidades. Muchas gracias. Un gusto, un honor estar aquí, como siempre. Y pues ya Muchas, saben, aquí estamos para lo que se ofrezca. muchas Gracias. gracias. Pues si me permite, vamos a entregar el reconocimiento TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al doctor Héctor Díaz Arzola por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Incoterms en la logística el día 23 de febrero de 2026 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Pues muchísimas No se ve, gracias. Lupita, no se ve, Muchas gracias. el diploma no se ve. Ah, creo que no se proyectó. Aquí está. Bueno, ya lo Perdón. leí, ya lo leí, pero aquí está y se lo hacemos llegar, doctor Héctor. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, eh, gracias por estar con nosotros en este momento y gracias a todos. Les recordamos que se unan al canal de TLC Asociados en WhatsApp y ahí pueden encontrar el material que pues gracias al doctor nos hizo llegar y también pueden ver las presentaciones. Muchísimas gracias. Claro que Nos sí. vemos el miércoles. Estará aquí el doctor Burgoa hablando de clasificación arancelaria. Mañana también tenemos taller mensual con el doctor Burgoa hablando de clasificación arancelaria. Muchas Muchas gracias, gracias. Lupita. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, Que pasen doctor. buena tarde. Muchas gracias. Por aquí me preguntan cómo unirse al canal. Busquen en WhatsApp canales y ahí tendrán TLC asociados y ahí lo encuentran fácilmente. Hasta luego. Que pasen buena tarde.